Bueno, Javi, bienvenido a una de las Webix Talk del día de hoy. Un gusto que estés acá con nosotros. Bueno, sabemos que sos un referente en todo lo que es la industria del gaming. Así que, bueno, todo tuyo. Contale a la comunidad quién sos, qué haces y hacia dónde te estás dirigiendo, ¿no? Bueno, Santi, primero gracias por la invitación a esta charla. Una muy linda iniciativa como para poder hablar un poco de lo que tiene que ver con la industria de videojuegos en Argentina, que es un sector que viene teniendo mucho potencial, que viene creciendo tal vez fuera de los grandes radares, ¿no? O de esa comunicación masiva, pero que económicamente viene teniendo su desarrollo importante, su crecimiento a nivel de país también. Y bueno, y donde hoy hay un montón de oportunidades que tratamos de empezar a aprovechar y que eso vaya generando una comunidad de desarrolladores y de gente vinculada mucho más grande. Así que bueno, primero me presento, mi nombre es Javier Brunet, yo soy de la ciudad de Santa Fe, soy licenciado en administración y ya hace un par de años tengo dos roles bastante marcados. Por un lado soy codirector de Rabbit Hole, que es una incubadora y aceleradora de videojuegos, que tiene dos programas específicos de asistencia a emprendedores, uno más de tipo educativo y después un programa de aceleración más de carácter financiero comercial, donde bueno, la idea es asistir en esas primeras incursiones, digamos, de los estudios o de los proyectos a nivel global. Y por otro lado, soy el responsable de finanzas y administración de Quilabanis, que es un estudio también de la ciudad de Santa Fe y un poco el impulsor del proyecto de incubación, ¿no? Todo eso nace. Quilabanis es un estudio que tiene ya casi 14 años de antigüedad, digamos, en la industria y que viene pasando, digamos, por todo ese trayecto de las pequeñas y medianas empresas argentinas con sus vaivenes económicos y productivos, pero que bueno, que sobrevive y que hoy sobre todo estamos con muy buenos planes de crecimiento. Así que un poquito eso y bueno, y más allá de eso también participando en la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina, que bueno, es la entidad, bien, digamos, que nos convoca y que nos reúne a nivel nacional. Bien, Javi, sí, súper interesante también cómo lo fueron, digamos, partieron, ¿no? con este concepto de Software Factory orientada a lo que es la industria del gaming. Y para ponernos en contexto, digamos, la incubadora de proyectos de gaming, ¿cuándo surge más o menos? Surgió, mira, pre-pandemia, justo ahí fines de 2019, principio de 2020, donde, bueno, estábamos ya organizándonos como empresa formalmente, donde ya teníamos definidas estas dos alternativas, digamos, de vinculación con emprendedores, y donde, bueno, a partir de ahí empezamos a hacer convocatorias anuales de tipo internacional, donde tuvimos, por suerte, muy buena aceptación, y como consecuencia de eso empezamos a acompañar a aquellos proyectos en etapa temprana que necesitaban más una mentoría, digamos, una asistencia como para poder desarrollar un modelo de negocio, para poder pulir un poco la idea del proyecto que estaban teniendo, y en paralelo empezamos a financiar directamente algunos proyectos, digamos, de tipo más de aceleración, y a través de las rondas de negocio de la agenda anual que tiene, digamos, esta industria, empezar a buscarle financiamiento de lo que se denominan los publishers, que son esas empresas que, digamos, que comercializan y distribuyen los videojuegos a los mercados más importantes, ¿no? Pensemos que Argentina hoy tiene una porción de jugadores, digamos, y de productos bastante menor en la escala global, pero sobre todo el talento argentino está muy bien visto y a partir de ahí es donde se está construyendo un poco el posicionamiento, ¿no? Tenemos mucho talento, se lo demandan las principales empresas del mundo y a partir de acá se empieza a ver que bueno, que Argentina tiene una industria que está creciendo año a año. Bien, Javi, sí, justo te iba a preguntar, entiendo que, digamos, el proyecto de acelerar, digamos, emprendimientos en etapa temprana y bueno, también lo que tiene que ver con esta parte de ustedes también educativa y de capacitación, viene en torno también a un contexto, digamos, ustedes estando desde hace 14 años, digamos, ¿cómo has visto esos cambios desde hace 14 años para acá y cuál es el contexto actual que hace que también empiece a haber más demanda y empiece a haber más iniciativas en torno a una industria como el gaming? A ver, para darle, yo siempre me gusta este dato porque es súper concreto y, a ver, pensemos que la industria de videojuegos a nivel global
hoy tiene un tamaño, digamos, lo que tiene que ver con negocios y generación de ingresos, más grande que la industria del cine, de la música y del deporte profesional sumados. Sí, o sea, estamos hablando de una industria que a nivel global genera billones de regalías, son más de 3.000 millones de usuarios, de jugadores a nivel mundial. Estamos hablando de algo masificado realmente y donde hoy es la principal industria del entretenimiento. En ese contexto particular y con ese peso específico, ¿no? En los últimos años se ha visto un crecimiento exponencial producto de la pandemia. ¿Sí? A ver, se modificaron las tendencias de consumo, el aislamiento provocó que todo ese presupuesto, digamos, en entretenimiento, que muchas veces lo disputábamos entre las alternativas, digamos, de hogar y otras, y bueno, todo lo que nosotros hacemos socialmente, se reduzca a lo que podíamos acceder desde nuestro hogar o desde nuestro dispositivo móvil. Entonces eso le dio un gran impulso, un gran crecimiento en cantidad, sobre todo de productos, en masificación de plataformas, en un montón de alternativas, de negocios que salieron, digamos, derivados de la industria propiamente del gaming. Y ahora lo que estamos viendo, actualmente ya empiezan a aparecer algunos informes de cierre de 2022, es una pequeña retracción respecto del año pasado. Que hay que tomarla con pinzas, o por lo menos yo así lo considero, porque venís de una situación demasiado buena. Entonces es lógico que ahora, habiendo retomado una vida normal, bueno, ya ese presupuesto, como decíamos hoy, ya se empieza a disputar con las alternativas históricas, digamos, de entretenimiento fuera de casa. De todos modos, eso hoy lo que se empieza a observar es que los únicos que han podido mantener al menos un volumen de ingresos ha sido los juegos de PC y el segmento de dispositivos móviles y de consolas ha tenido una pequeña retracción, pero siguen siendo donde están los principales negocios y donde está la principal cantidad de usuarios. Pensemos que prácticamente la mitad del volumen de operaciones que se hacen de la industria mundial tiene que ver con los juegos móviles. Y ahí China es el principal consumidor y el principal desarrollador de ese tipo de productos. Sí, el otro día vi un informe ahí parece que lo publicaste vos o lo republicaste, que tiene que ver con el market share en cada uno de los dispositivos, ¿no? Y me parece que el mobile era como de casi el 70, ¿no? Una cosa así. A ver, sí, lo que tienen los juegos mobile es que, primero, que son los que más están adaptados a los nuevos estilos de vida y sobre todo de las generaciones más jóvenes, ¿sí? Requieren menor presupuesto inicial para poder acceder a esos productos, o sea, no tenés que comprar una consola o tener una PC que también o te restringe la forma de uso, o bien necesitas un presupuesto diferente para poder acceder a esos títulos, ¿no? Entonces ahí es donde se ha creado, ya no tanto, pero hubo un boom de juegos casuales, que se denominan los que uno tiene una vinculación como usuario de corto plazo, donde la mecánica o el espíritu del juego es entretenimiento básico, no demasiada complejidad, digamos, en su forma, y esos tuvieron una gran expansión en los últimos años. Ahora se empiezan a retomar, digamos, juegos de un poco más profundos en su narrativa, en su propuesta visual, en su propuesta técnica también, y donde también ahí los principales actores o los desarrolladores de negocio también están haciendo foco y están queriendo explotar ese segmento de una manera más fuerte. Bien. Y Javi, esto que mencionabas antes de la industria del entretenimiento, ¿no? Y los casos de uso que viene teniendo hoy también, esta diferencia, ¿no? Quizá nos podés contar entre lo que es el gaming y lo que es la gamificación y qué tipo de vínculo quizá hay entre ambos. ¿Y en qué otro caso de uso, además de lo que es la industria del entretenimiento, hoy se viene aplicando lo que es esta, ya sea la tecnología como el concepto, ¿no? De la gamificación y el gaming? Bueno, la gamificación es el concepto amplio, digamos, de la utilización de la ludificación, digamos, el espíritu lúdico, esa cuestión de premios, de sortear determinados obstáculos para tener beneficios y en ese trayecto generar un entretenimiento a través de un juego, particularmente. Dentro de la gamificación, lo que ha permitido es que los videojuegos puedan tener una llegada a otras industrias no tradicionales que están empezando a ver en los juegos, en el espíritu de gamificación,
una manera de tener una mayor fidelización con sus clientes, de poder tener de poder generar culturas de empresa un poco más sólidas. Siempre, digamos, lo amigable que es esta cuestión del juego, ¿no? Para todos nosotros como seres humanos. Permite también una mayor empatía entre personas, ha generado, digamos, se está utilizando para generar grupos internos más sólidos, y también de cara a los clientes, al usuario final, poder profundizar la fidelización, poder generar alguna conexión un poco más empática, poder desarrollar también nuevas maneras de monetizar determinados productos y servicios. Entonces, como que ha derramado lo que generalmente se usaba pura y exclusivamente para videojuegos en otros sectores económicos que lo están viendo para poderlo incorporar a sus procesos tradicionales, ¿no? Bien. Sí, sobre todo, bueno, por ejemplo, ustedes ahí capaz nos podés contar una experiencia en cómo vinculan, por ejemplo, la parte educativa, estas capacitaciones que me contabas el otro día que estaban haciendo hoy. Digamos, en cuanto también como para ir entrando a lo que es este contexto del talento acá en la Argentina. ¿Ustedes ahí cómo llevan adelante esa parte, digamos? ¿Llevan algo de lo que es la gamificación dentro de estas capacitaciones? Digamos, ¿le dan esa impronta a lo que es el formato? ¿Cómo lo vienen llevando adelante? Mira, nosotros hemos tenido una relación, digamos, con ese universo más indirecta, ¿no? Más por proyectos que nos han acercado en las convocatorias de la incubadora. Fíjate que lo interesante acá es que no lo hemos salido a buscar, sino que nos han caído proyectos que son muy interesantes, que están trabajando, por ejemplo, los videojuegos en ámbitos educativos, sobre todo para primeras infancias, donde se está modificando también por el acceso que están teniendo ese segmento etario a los dispositivos móviles o a los dispositivos tecnológicos en general, donde ya siendo nativos digitales, a ver, es muy difícil pelear contra la corriente, o sea, es más inteligente, creo yo, poder adaptar la propuesta educativa a esos hábitos de consumo que hoy ya tienen los menores de muy pocos años, ¿no? Y ya ahí empezar a rediseñar las políticas educativas. Lo hemos visto con propuestas hasta para jardines de infantes, para escuela primaria, para escuela secundaria, siempre con contenidos adaptados, ¿no? Pero siempre donde la tecnología empieza a ser el vínculo entre el contenido educativo y el usuario final. Entonces ahí hemos visto, al menos a nivel local, ¿no? En lo que nosotros nos toca operar más fuertemente, que es el litoral, distintas propuestas que están tratando ya de ver de qué manera pueden aplicar mecánicas propias de los videojuegos a estos ámbitos que tradicionalmente vienen de otra estructura, donde quienes toman las decisiones en esos ámbitos también tienen otra cultura, y ahí hay una barrera que hay que derribar, que hay que hacer una difusión, hay que sensibilizar sobre la tecnología, y bueno, ahí esa es una de los aportes que nosotros hacemos, ¿no? Bien, sí, y está buenísimo sobre todo este ejemplo, ¿no?, que traes, súper claro, ¿no?, de cómo hoy uno lo ve también, digamos, ya sea con los conocidos, amigos, familiares en la calle, nenes o nenas con 3, 4 o 5 años, ya están con su tablet, con su celular, algunos ya tienen como su propio celular, y me parece súper interesante cómo se empieza a ver este modelo híbrido, ¿no? Donde, a ver, no es que va a tener toda la educación de forma digital, sino que en el espacio físico que esté, en el espacio educativo físico, también va a tener momentos de conexión con la tecnología desde el momento cero, digamos, por una cuestión de que ya hoy lo vienen teniendo fuera digamos, en sus hogares o en su día a día, termina haciendo eso y la educación lo va a terminar incorporando. Sí, absolutamente. O sea, acá hay, creo que el camino más, vuelvo con esto de ser inteligentes, ¿no? En el abordaje de la vinculación tecnológica con la educación. Me parece que sabiendo que ya en la mayoría de las escuelas también ya empiezan a incorporar los dispositivos tecnológicos como parte de su propuesta, ¿no?, de formación, entendemos que el videojuego puede ser una buena manera de como un primer contacto con la tecnología, de manera amigable, donde se pueden transmitir ciertos conocimientos y tener buen
buena aceptación, ¿no?, de parte del estudiante, buena incorporación de eso, que también pueda ser trasladado a su hogar, digamos, que la educación vinculada con la tecnología no únicamente se circunscriba al ámbito del aula, sino también pueda continuar en el hogar con tareas que ya los chicos lo vienen viendo en el periodo de pandemia. O sea, un poco lo que comentaba al principio, la pandemia ha modificado tan profundamente ciertos hábitos de consumo que va a ser muy difícil digamos, creo que imposible, ¿no?, porque también se han visto los beneficios de que se puedan modificar. Entonces, a partir de lo que se construyó en ese contexto tan excepcional, creo que ahora es sacarle el jugo de manera también cuidada, por esto que comentabas. A veces uno ve casos demasiado extremos donde también muchas veces la persona no está preparada para determinados impulsos o contactos tecnológicos que después, bueno, puedan ser nocivos, ¿no?, hasta para la vinculación social de cada uno. Pero es un trabajo que creo que se está haciendo Bien. de manera interesante, que tiene mucho camino por recorrer, y que lo que estamos viendo hoy es el principio de lo que creo yo va a ser la educación formal de los próximos 10, 20 años. Bien, bien. Sí, creo que sobre todo esto de poder generar como este engagement o este compromiso y este factor también de diversión, ¿no? O sea, porque también hoy hay uno puede ir al colegio, pero también ya está demostrado que las habilidades, digamos, hoy la educación tiene como un camino largo, ¿no?, en cuanto de adaptación hacia lo que es el nuevo paradigma organizacional o las nuevas necesidades de negocio, ¿no?, o a nivel organizacional que se necesitan. Y en torno a esto, Javi, me gustaría que nos cuentes también cómo venís viendo vos la parte del talento, ¿no? Mencionabas en un principio de lo que es el talento acá de Argentina. Ustedes sé que vienen haciendo varias acciones en torno a eso. ¿Vos cómo ves acá, ya sea a nivel Argentina como a nivel LATAM, cómo venís viendo esa parte, digamos? A ver, hay evidentemente un cuello de botella entre lo que estamos necesitando, digamos, entre la demanda de recursos humanos capacitados, ¿no?, para la industria nacional y te diría regional también, y evidentemente la oferta que hay. Acá hay que hacer un trabajo de largo plazo, donde hay que incentivar a las carreras que tienen que ver con tecnología, específicamente con programación. Eso es algo que se viene trabajando y es donde crucialmente está el nudo de todo esto, donde lamentablemente competimos en condiciones desfavorables con el resto del mundo. Hoy tenemos una gran cantidad de mucho talento que está trabajando directamente para empresas afuera, con el inconveniente que nos trae a nosotros y obviamente con el beneficio de costo-calidad que hoy se está exportando de una manera informal, digamos. Entonces, acá hay dos caminos que se han tomado. Por un lado, es el hecho de incentivar, de generar mucha más oferta relacionada específicamente con la industria de videojuegos, en universidades, en institutos de enseñanza privados, a través de iniciativas que está teniendo también la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos, lo que hacemos nosotros como empresas privadas, porque también eso tiene que complementarse con los programas de capacitación interna que cada uno está haciendo. Entonces, como muchas veces necesitamos más gente de la que podemos disponer en nuestra región, empezamos a desarrollar también herramientas educativas sobre ciertas tecnologías relacionadas con ciertas tendencias que se están dando, que es un poco lo que hablábamos anteriormente, y hacer ese acercamiento a aquellos, generar un poco de curiosidad, como creo yo que hay que realizar, esta idea de, bueno, de todo el universo de estudiantes que hoy están en carreras relacionadas con informática, por ejemplo, o con desarrollo de software, claro. Tratar de visibilizar que la industria de videojuegos es una industria con un montón de oportunidades, con un montón con una cultura también especial de su proceso productivo, ¿no? Y donde también es que lo puedan ver como un posible espacio de desarrollo profesional, de desarrollo laboral a largo plazo, como una forma para que pueda ser su medio de vida. Entonces ahí
es donde se está trabajando entre públicos y privados para que esto, bueno, esté en la agenda cada vez más, ¿no? Claro, porque ahí, Javi, digamos, una cosa es estudiar algún tipo de tecnología, ¿no? Para hacer, por ejemplo, un producto digital, no sé, ya sea, por ejemplo, una plataforma de software as a service o una plataforma de estilo fintech. Y otra cosa es hacer un producto, un videojuego, digamos. Se utilizan tecnologías distintas, abordajes distintos, digamos. Y muchas veces se los pone, o sea, no hay un diferencial específico, ¿no? De decir, bueno, mira, estudiar tecnología o estudiar el abordaje específico de lo que es la industria gaming. Eso no se suele ver en las academias digitales de lo que tiene que ver con habilidades, digamos, de informática y relacionadas con hay lenguajes de mundo, programación que son comunes a varias industrias, digamos, y donde nosotros podemos tomar provecho, digamos, de esos conocimientos. Y después hay herramientas específicas, pero esto entiendo que pasa en todos los ámbitos. Entonces, lo que nosotros tratamos de una vez que hablo en general, ¿no? En las empresas, las herramientas que sean propias de la industria se las puede capacitar internamente. O encontrar algunas propuestas que hay hoy en el país, hay en Buenos Aires, hay en el interior también, tecnicaturas específicas, carreras, digamos, de especialización en la industria de videojuegos. Pensemos que esta es un mix entre lo que tiene que ver con la industria creativa, la industria tecnológica, la industria cultural, donde se mezcla lo artístico con la narrativa, con lo técnico, con la producción, con la comercialización también. Entonces, en un estudio de desarrollo de videojuegos conviven perfiles absolutamente distintos, pero totalmente complementarios. Entonces, tal vez ahí eso es lo que nos distingue de una software factory tradicional, ¿no? Donde la mayoría tiene un perfil determinado, donde cada uno puede conocer más o menos determinados lenguajes o herramientas, pero el servicio es, a grandes rasgos, puede ser bastante estandarizado. Nosotros, al trabajar por proyectos, ya sea propio o de tercero, cada iniciativa es un mundo nuevo, donde te exige aprender algo, donde podés aprovechar algo que aprendiste anteriormente. Entonces, la dinámica de trabajo es distinta y sobre todo es algo que yo remarco y que realmente es una de las cosas que más me atraen de la industria, es el espíritu de colaboración que hay. Inclusive, entre competidores, entre actores de distintos eslabones, digamos, de la cadena de valor, pero siempre la predisposición a dar feedback, a mostrar lo que uno está haciendo para que los otros puedan opinar, a dar la opinión para otros proyectos y poder aportarle algo de valor. Eso es algo que me parece súper rescatable y que es un poco una de las bases que hoy tiene la industria argentina de videojuegos para estar construyendo lo que hoy se ve después de 20 años de trabajo continuo. Bien, Javi, ahí... A ver, ya nos pusiste en contexto en cuanto a lo que es hoy la industria del gaming a nivel global. Nos pusiste también en contexto de lo que tiene que ver con la parte del talento, tanto a nivel regional como a nivel LATAM y global, ¿no? Ahora, ¿cómo ves vos para los próximos años la tendencia, ¿no? Es decir, mencionabas el caso de la educación. ¿Cómo ves que esto se va a ir desarrollando en los próximos... Ahora estamos en el 2021, en los próximos 5 años, por ejemplo? ¿Vos cómo ves la tendencia hoy con bueno, toda la información que vos manejás, datos y también a criterio intuitivo tuyo de cómo te imaginás los próximos 5 años en esta industria? A ver, la industria inevitablemente va a seguir creciendo por el ciclo de aprendizaje que viene teniendo, por la adopción tecnológica que cada vez es más profunda en todos nosotros, donde el entretenimiento cada vez más se va involucrando con lo digital. Entonces, inevitablemente eso va a seguir creciendo a nivel nacional, a nivel regional y global. De todos modos, creo que desde el punto de vista del desarrollo, el principal desafío es cómo mantener vivos todos esos pequeños y medianos estudios que a veces nacen con alguna iniciativa particular, pero que después tienen que encontrar su sustentabilidad en el tiempo. Entonces me parece que de acá a ese corto y mediano plazo, te diría, es ver de qué manera se puede tejer una red que
esta es una industria muy resiliente, digamos, donde donde un estudio desaparece, se generan en cada uno de sus integrantes un emprendedor nuevo. Donde después se han ido viendo que o forman parte de otra empresa o crean su estudio o como profesionales independientes empiezan a ofrecer sus servicios. O sea que eso es un aspecto positivo. Ahora bien, también está la gran concentración o esa disputa que tenemos por el talento que recién hablábamos con las grandes corporaciones a nivel global, que cada vez van a ir acaparando los mayores negocios, que cada vez van a ir ofreciendo también mejores condiciones a los recursos humanos para poderlos emplear. Hoy sabemos que la distancia territorial con la sede de la empresa ya no es una barrera, la forma de pago ya no es una barrera, entonces hoy el empleo virtual, ya hoy estamos compitiendo para la incorporación de talento con una empresa que esté en cualquier lugar del mundo. Entonces ahí es donde las organizaciones que nuclean a estos eslabones de la cadena, estas asociaciones de desarrolladores o puede ser organismos también del Estado que puedan apoyar iniciativas, se vuelven fundamentales, porque son la red de contención para esos que recién están empezando. Y ahí es donde nosotros también hemos visto que nuestra propuesta de incubación y aceleración viene también a cubrir un poco esa necesidad de los que ingresan a este mundo, no saben bien cómo hacerlo, pueden tener una gran idea o proyecto, pero sabemos que eso vale 10 centavos y en realidad la implementación es lo que hace la diferencia. Entonces tratamos de ser eso, ser la red de contención, aquellas personas que asistan a esos emprendedores en etapas tempranas o pequeños estudios hasta que puedan tener su rodaje propio. Y a partir de ahí que ya puedan empezarse a vincular con otros actores, a generar sus propios acuerdos y en función también de esos ingresos económicos que puedan recibir, financiar su próxima etapa, digamos, como empresa, ¿no? Bien, y que me parece súper interesante esta conjunción de gobierno, centros educativos, asociaciones, aceleradoras, todo este ecosistema donde lo que termina generando también tiene que ver principalmente con una cuestión educativa. O sea, porque el emprendimiento que está en una etapa temprana, ya sea, aunque no tenga mucho know-how en cuestiones de videojuegos, o capaz uno de ellos sí tiene ese know-how, pero le falta la parte de negocio, la parte creativa. Quizá el que no tiene el know-how lo aprende con estas capacitaciones que ustedes están dando. Entonces, la pregunta que me viene es esto de ¿qué rol, no? O sea, la parte de asociación y gobierno y capacitación me queda claro. Ahora, el caso de una incubadora, ¿no? ¿Cómo ves vos que tiene este rol activo hoy una incubadora como la de ustedes en este factor educativo, ¿no? Digamos, no solo desde la tecnología, sino también esto que vos decías, ¿no? El modelo de negocio, el retorno de inversión, cómo llevarlo adelante. Bueno, nuestro trabajo un poco es ser esos facilitadores en la transición de la teoría, digamos, de todo el conocimiento educativo que uno puede tener y la realidad que sabemos que cuando uno sale a la calle a mantener una empresa en actividad con todos los desafíos que eso tiene, a incorporar los recursos que se necesitan, a hacer un manejo económico y financiero como organización, te empezás a topar con muchísimos obstáculos, ¿no? Y nosotros, ahí es donde lo que empezamos a poner a disposición es la experiencia que tenemos como estudio. Las buenas, las malas, o sea, todo lo que nos ha pasado, en definitiva, es aprendizaje también para que el próximo pueda sortear esa piedra en el camino o pueda transitar ese proceso que es inevitable para toda empresa que comienza de una manera un poco más amortiguada en lo que tiene que ver con riesgos. Esa es la primera instancia, digamos, la de incubación. Es tomar todo ese conocimiento que viene del aspecto educativo, ir bajándolo a tierra junto con el emprendedor, ir formalizando lo que haya que formalizar, de procesos hasta organización, la constitución de una sociedad, hasta lo que tiene que ver con las primeras herramientas de manejo financiero también, para que puedan planificar, para que puedan presupuestar, para que sepan, para que puedan también darle valor a su trabajo, para que puedan evaluar costos y beneficios del proyecto que están llevando adelante. Esa es, digamos, como una primera gran etapa de sentar los cimientos del estudio. Y a partir de ahí,
es el programa de aceleración, que está, como te digo, más relacionado a decir, bueno, tenés un proyecto organizado, ya con una buena dinámica como equipo, podés estar empezando a generar una primera venta en poco tiempo. Bueno, ahí es donde nosotros, ¿qué ponemos a disposición? La red de contacto de miles de rondas de negocio en muchos lugares del mundo, también el soporte que uno le da. Pensemos que, como pasa en cualquier otra actividad económica, no es lo mismo llegar como un desconocido que llegar acompañado por alguien que tenga cierta trayectoria, que pueda tener una marca un poco más posicionada en el mercado. Entonces eso también es un elemento hasta de ayuda y genera más confianza para el emprendedor, para enfrentarse a un publisher, para enfrentarse a un inversor privado, para enfrentarse también a las líneas de financiamiento que pueda tener el Estado de manera provisoria. Entonces todo eso son cartas de presentación que para un estudio que recién comienza son fundamentales para después tener el oxígeno necesario para llegar al final del proyecto. Si no, muchas veces pasa es mala administración de recursos, desconocimiento de la dinámica de la industria y también las complicaciones propias de llegar al actor con el que vos querés realmente sentarte a hablar y mostrarle lo que estás haciendo. Entonces esas son las necesidades que nosotros identificamos y sobre las cuales armamos nuestra propuesta de valor. Sí, es que de hecho ahí está buenísimo, Javi, porque de alguna manera también están creando oportunidades de trabajo ahí. Digamos, quizá no directamente, por ejemplo, con un vínculo de empleado-empleador, sino con un vínculo de cliente-emprendedor, ¿no? Cliente startup. Y es súper interesante porque lo que terminan haciendo ustedes en su rol también de hacer crecer el ecosistema es que al fin y al cabo hay más oportunidades, ¿no? O sea, no solo a nivel educativo con toda esta otra parte que hacen a nivel de asociaciones, sino también con la incubadora, ¿no? Porque uno a veces dice, bueno, sí, me pongo el proyecto y yo ya tengo el know-how de cómo hacer un juego, bueno, pero después está toda esta parte más de modelo de negocio, de gestión, de retorno de inversión financiera, presupuesto, de cómo hacer un pitch. Y nada, súper interesante que ustedes lo estén pudiendo llevar adelante. Por último, Javi, esto que conversamos el otro día, ¿cómo ves? Que ahí me mandaste un video que me queda todavía por revisarlo en profundidad. La industria o la tecnología blockchain con el mundo del gaming. ¿Cómo lo estás viendo vos? O sea, para sacarle quizá toda la parte quizá más así arcoiris, ¿cómo estás viendo vos esta tecnología en unión con lo que es la industria del gaming? A ver, tiene un crecimiento indudable. Lo hemos visto nosotros directamente en la cantidad de proyectos vinculados que nos han llegado a la convocatoria, ¿sí? Proyectos donde la vinculación entre blockchain y la industria de videojuegos, tratando de proyectos de mayor o menor nivel de desarrollo, pero con la intención de complementar estos mundos, ¿no? La visión que nosotros tenemos es que, o al menos a nivel de industria general, todavía hay alguna reticencia, porque yo creo que es más por desconocimiento de la tecnología. Creo que todavía hay un camino grande por desarrollar. El usuario está acostumbrado a los modelos tradicionales de negocio, digamos, de cómo accede a su juego a través de una plataforma, o lo compra a través de su dispositivo también. Está acostumbrado a una experiencia de uso. Esto viene a generar un nuevo modelo de negocio, ya sea por el play to earn, como por el pay to win o el pay to earn. Esta idea de poder también, como beneficio, generar un control de los recursos en el usuario y ahí descentralizar, digamos, que el espíritu de la tecnología, esto de descentralizar la propiedad de los activos digitales, y generar un mercado secundario también a través de lo que pueden ser los tokens no fungibles. Entonces creo que ahí, viendo algunos informes que estuve revisando en lo que tiene que ver con volumen de negocio, con operaciones, a ver, la mayor cantidad han ido en ese sentido, por lo menos del primer semestre de este año, en la exploración de Web3, en la exploración del metaverso, de blockchain vinculado a la industria del gaming. Entonces, los grandes jugadores están haciendo inversiones, están queriendo ver de qué manera pueden vincularse con esto.
También hay que decir que muchas veces luce forzada esa vinculación, es querer involucrar los tokens o el blockchain de manera donde se pierde de vista el entretenimiento, que es el espíritu inicial del juego, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Entretenimiento. O sea, si no hay un juego divertido, lo demás poco importa, digamos, pensando en el éxito como producto, ¿no? Entonces, trabajar desde ahí, nunca perder el foco en el entretenimiento, y a partir de ahí construir otras alternativas. Central. Claro, acá esto tiene que ser, estamos hablando de juegos, estamos hablando, como decíamos hoy, del entretenimiento, de la gamificación, digamos, también de una experiencia como usuario. Entonces ahí la multiplicación de plataformas, la multiplicación de productos relacionados, todo eso lo pone en agenda. Yo creo que la que está en agenda es indudable. Ahora bien, ¿qué uso se está dando? Bueno, todavía me parece que hay mucho por recorrer, hay mucho por definir. Y en eso, lo veremos en los próximos años, donde creo que o se confirmará la tendencia o caerá por su peso propio, como ha pasado con otras experiencias también anteriores que, han sido circunstanciales, pero no han llegado a imponerse globalmente en el mercado. Bien. Sobre todo, Javi, por esta parte de los publishers que vos mencionabas, ¿no? Que son como los derechos de autor, por decirlo de alguna manera, los que distribuyen, los videojuegos. ¿Vos creés que ahí este concepto de la descentralización y el peer-to-peer, digamos, puede llegar a tener algún tipo de preponderancia en esto de justamente que la negociación quizá no sea tan dispar? Porque entiendo que cuando te sentás es como la publicación de libros, ¿no? Digamos, cuando te sentás a hablar tenés 5 o 6 jugadores muy grandes, donde de ellos depende que tu libro, ¿no? En este caso tu videojuego, salga a la cancha y tenga éxito, ¿no? ¿Vos ahí ves algún tipo de oportunidad o tendencia en ese aspecto, digamos, de darle más poder al emprendedor, a la startup que tiene su videojuego y que lo quiera monetizar sin tener que negociar con estos grandes jugadores que tienen un poder bárbaro? A ver, en términos de negociación, difícilmente puedas obviarlos, digamos, como actores dentro del mercado, porque son los que, como vos bien decías, son un poco los que marcan la cancha, en el sentido de decir, cuáles son los tipos de juego a los cuales invierten mayor publicidad o les dan mayor visibilidad, o con qué tipo de estudios están queriendo hacer negocios, ¿no? De todos modos, el publisher, que vendría a ser nuestras editoriales o nuestras discográficas, digamos, por hacer alguna analogía con otras industrias, acá hay que ver también cómo ellos procesan esta relación, porque en algún punto los está corriendo del centro. A hacer la relación directa entre el producto y el usuario, ese intermediario, queda deslucido en algunos casos. O bien lo que puede ser es potenciar esa relación y crear nuevos canales de comunicación o nuevos nexos entre usuarios donde ellos también sean fortalecidos, pero de una manera no tan directa. No es casualidad que los grandes publishers, los que hacen los desarrollos más importantes a nivel mundial, estén ya con un ojo en todo este tema. Estén trabajándolo, tengan estudios a su disposición, que estén explorando a ver de qué manera sacarle el jugo. Pero también, fíjate que estamos viendo hoy un contexto donde lo relacionado con tokens no fungibles, con criptomonedas, está teniendo un cimbronazo, está teniendo, yo creo, ciertos golpes en su credibilidad. Entonces, por eso yo creo, lo que te decía recién, vamos a ver cómo decanta este proceso. O de acá se sale fortalecido y este tipo de productos se profundizan, se masifican y cada vez son más adoptados por los usuarios, o se mantendrá esta reticencia, que es la que nosotros estamos viendo, y los negocios tradicionales seguirán llevándose la mayor porción de operaciones, y esto se mantendrá también como un nicho de mercado, ¿sí? Que hoy lo que estamos viendo, y de la misma forma que con los publishers, es que cada vez se trabaja a nivel de nicho. Ya ni siquiera los publishers están publicando cualquier tipo de juego que les interese. Se están cada vez más especificando, porque entonces pueden tener un seguimiento mayor de los mercados, de cuáles son
las tendencias, cuáles son los tipos de jugadores, qué están deseando, tratar de anticiparse a lo que tu público objetivo quiere. Entonces, la manera más eficiente de hacerlo es cada vez achicando o afinando, digamos, la mira hacia donde uno quiere desarrollarse. Eso, por transición, digamos, también va hacia los estudios de desarrollo que se empiezan a focalizar en determinados nichos y así sucesivamente. Claro, el estudio es cada vez más focalizado. Bien, Javi. Bueno, súper interesante todos los temas que trajiste, lo que es la industria del gaming. Está bueno que lo hayas bajado también muy a tierra, porque bueno, es una industria relativamente nueva, ¿no? Uno cuando habla del gaming hace 30 años no existía, hace 20, digamos, era estaba muy en sus inicios y bueno, como decís vos, ¿no? En los últimos 10 años y 5 años sobre todo explotó por el aire a nivel tecnología, a nivel desarrollo, a nivel que hoy mueva, ¿no? A nivel económico más que una discográfica o que la industria del cine. Y bueno, es algo, la verdad que interesante, sobre todo para entender casos de uso concretos, ¿no? Además del entretenimiento, que es súper importante, cómo el entretenimiento puede ir a la educación, a programas de fidelización y que cada empresa y cada organización tenga su gamificación y tenga su juego, ¿no? Por decirlo de alguna manera, su experiencia lúdica. Así que bueno, Javi, te agradezco mucho por el tiempo y bueno, esperemos que sigamos ahí con nuevos avances en todo lo que se venga a nivel tendencia. Bueno, Santi, muchísimas gracias a vos. La verdad que bueno, esta oportunidad, como siempre digo, de visibilizar nuestro trabajo, de visibilizar la industria es importantísimo. Le damos la importancia que se merece y bueno, siempre a disposición, invitar a toda la comunidad también que se acerque a la industria, que lo vea como una oportunidad, como decíamos hoy, dentro del gran sector tecnológico que tenemos en Argentina y bueno, y que a partir de ahí encuentren el lugar donde más cómodos se sientan y se puedan conectar con los que estén trabajando en esto, que somos muchos, pero todavía podemos ser muchos más, así que está la invitación también dejada.